estamos en el minuto 1 más o menos del video de Polo. Y aquí Polo admite que Jesús es la persona del Hijo de Dios como un verdadero hombre, nacido de mujer. Jesús es la persona del Hijo de Dios como un verdadero hombre nacido de mujer. Bueno, cuando yo escucho esto, inmediatamente me vienen ideas a mi cabeza. ¿Acaso existe alguna persona de hijo nacido de mujer que no sea verdaderamente hombre? ¿Que no todas las personas que son hijos nacidos de mujer son verdaderos hombres? Cuando la Biblia dice esto de la persona del Hijo de Dios, está diciendo algo mucho más profundo. No solo que es una persona que es hijo nacido de mujer, que es un verdadero hombre como todos los hombres, está diciendo algo más. Aquí se implica la preexistencia de esa misma persona divina, que mientras vino a ser un verdadero hombre, ya era, antes de la encarnación, una verdadera persona divina, siendo verdaderamente Dios. Y esa misma persona divina continuó siendo verdaderamente Dios y ahora también verdaderamente hombre. El problema para Apolo y la doctrina de la unicidad es que esta verdadera persona divina es la persona del Hijo de Dios. Polo también dice y argumenta que esta misma persona del Hijo de Dios también es la misma persona del Padre. Esto lo van a ver en los minutos 15:36, donde ahí va a decir Polo, ¿cómo voy a explicar que Jesús, siendo la persona del Hijo de Dios, es la misma persona del Padre? Mi respuesta fue sí, Jesús como un verdadero hombre nacido de mujer es la persona del Hijo de Dios. En ese sentido, sí. Ahora, cuando yo le dije a él, bueno, ¿cómo voy a explicar que Jesús, siendo la persona del Hijo de Dios, es la misma persona del Padre? ¿Cómo puedo explicar eso? Esto es algo muy importante. Aquí voy a platicar un poco de algunas cosas que son necesarias a entender y tener en mente para poder entender la gran contradicción en la cual se ha metido Polo. Voy a hablar de algo que se llama la ley de identidad y ustedes pueden escribir esto. Voy a ir muy despacio ahora para que todos puedan entender qué es lo que estoy diciendo. Vamos a hablar aquí de lo que es la ley de identidad. La ley de identidad. Esta ley dice que algo es lo que es y no es algo más. Yo como persona soy la persona que soy y no soy otra persona, obviamente. Por ejemplo, no puedo ser yo, mi persona de Luis Carlos Reyes, la persona de otra persona como la persona de mi prima. La ley de identidad indica que siempre soy la misma persona que soy y no otra persona. Esto es obvio, ¿verdad? Como esta ley nos indica que soy la persona que soy y no otra persona que es mi persona, esto nos indica que tampoco puedo ser yo otra persona al mismo tiempo. Una persona que es un hijo, por ejemplo, siempre es personificada por una persona hijo, correspondiente a esa misma persona. Algo es lo que es y no es algo más. Esto nos dice que una persona que es un hijo no puede ser personificado simultáneamente por una persona de su prima, o por la persona de su tío, o por la persona de su abuelo, o por la persona de su propio padre. La idea de que la persona del Hijo de Dios es la misma persona del Padre es como decir que la persona de Luis Carlos Reyes es la persona de su prima. Y obviamente, tal absurdidad inmediatamente viola la ley de identidad. Así que con esa idea de Polo, los unicitarios comienzan con una total violación de la ley de identidad. Bien, ya que tenemos eso en mente, vamos a hablar aquí de la ley de no contradicción. Esta ley nos dice que no puede ser una persona A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, no puedo ser yo la persona de Luis Carlos Reyes y no la persona de Luis Carlos Reyes al mismo tiempo. Donde quiera que exista la persona de Luis Carlos Reyes, tiene que existir la persona de Luis Carlos Reyes, obviamente. Existir y no existir
son cosas diferentes. No puede existir la persona de Luis Carlos Reyes y simultáneamente y en el mismo sentido no existir esa misma persona. Una persona existente que es una persona de hijo siempre es una persona existente que es una persona de hijo. No puede existir esa persona de hijo simultáneamente y no existir esa misma persona. O sea, esa es una absurdidad. Así que si la persona existente del Hijo de Dios es la persona existente del Hijo de Dios, siempre tiene que ser esa misma persona del Hijo de Dios existente. Y no puede ser inexistente simultáneamente. Esa misma persona tiene que existir. Bien, existe también lo que se conoce la ley de Leibniz. La ley de Leibniz dice que para cada X y para cada Y, si X e Y son la misma cosa, entonces tienen que poseer todas las mismas propiedades. Si X e Y son la misma persona, entonces este X y este Y tienen que poseer todas las mismas propiedades. Si la persona de Luis Carlos Reyes es la misma persona que les habla en este momento, entonces la persona de Luis Carlos Reyes tiene que poseer todas las mismas propiedades que posee la persona que les habla en este momento. Si Luis Carlos Reyes mide 2 metros de altura, pero si la persona que les habla en este momento mide 1 metro de altura, entonces este X y este Y no pueden ser la misma persona de Luis Carlos Reyes, porque no poseen todas las mismas propiedades. Tendrían que ser 2 personas distintas. Este es un gran problema para Polo y para los unicitarios que siguen a Polo. Y en verdad no creo que Polo ha captado la gravedad del problema que estos 3 principios causan para la idea unicitaria que dice que la persona del Padre es la misma persona del Hijo, así como dice Polo. Este problema lo veo como 2 trenes que van en un curso de desastre en la misma vía y no se dan cuenta. Bien, ya les expliqué esos 3 principios lógicos. Vamos a ampliar un poco más en esto. Según la ley de identidad, si cada cosa es lo que es y no otra cosa, entonces la persona del Hijo no puede ser la persona del Padre. Y si cada cosa es lo que es y no es otra cosa, entonces la persona del Padre tampoco puede ser la persona del Hijo, así como dice Polo. De la misma manera, la persona de Luis Carlos Reyes, siendo hijo, no puede ser simultáneamente la persona de su prima, o de su abuelo, o de su propio padre. Tampoco puedo ser yo la persona del Padre que personifica el cuerpo de mi propio hijo. Eso es absurdo. Si la persona del Padre preexistió, entonces la misma persona del Hijo tenía que preexistir también, porque según Polo es la misma persona. Si la persona del Padre realmente preexistió como la persona del Padre, entonces la persona del Hijo realmente preexistió como la persona del Hijo. Nuevamente porque Polo dice que la persona del Hijo es la misma persona del Padre. Según la ley de no contradicción, no pudo haber preexistido la persona del Padre y no haber preexistido la persona del Padre basado en esta ley. Como Polo dice que la persona del Hijo es la misma persona del Padre, y aplicando esta misma ley de no contradicción, entonces de igual manera no pudo haber preexistido la persona del Hijo y no haber preexistido la persona del Hijo, si es que son la misma persona, así como dice Polo. Según la ley de Leibniz, si para cada X y cada Y, X es idéntico a Y, entonces X e Y tienen que poseer todas las mismas propiedades. Si no comparten todas las mismas propiedades, no pueden ser la misma persona, sino que tendrían que ser 2 personas distintas. Ya mencioné esto. Pero para Polo, no son personas distintas, sino que la persona del Hijo es la misma persona del Padre. Por lo tanto, si esto es verdad, si es verdad que la persona del Hijo es la misma persona del Padre, entonces las leyes de la lógica demandan que tuvo que preexistir eternamente la persona del Hijo de Dios, porque la persona del Padre preexistió eternamente. Y Polo dice que es la misma persona. O Polo tiene que admitir que él tiene a una persona de Hijo de Dios preexistente y eterna, o tiene que admitir que la persona del Padre no es preexistente y eterna. O tiene que admitir que tiene a 2 personas, una preexistente y eterna y otra creada y no eterna. ¿Existe algún ejemplo en la Biblia donde vemos que hijo esté personificado por la persona de su prima, o por la persona de su tío, o por la persona de su cuñado, o por la persona de su abuela,
o su abuelo, o por la persona de su padre. No, ¿verdad? Esto es lo que cree el señor Polo del Hijo. Pero él dice que la persona del Hijo es la misma persona del Padre. Mucha atención con esa palabra es, porque es un es de identidad. La persona del Hijo es la misma persona del Padre. Bueno, ¿existe algún ejemplo bíblico donde vemos el uso del término huios, que es la palabra griega para hijo, donde vemos a un hijo que esté personificado por la persona de su hijo, siendo simultáneamente también personificado por la persona de su padre? No hay ni un solo ejemplo de nada de esto. En cada caso en las escrituras, cada hijo siempre es personificado por una persona de hijo. Y no solamente de cualquiera persona de hijo, sino que cada hijo y cuerpo de hijo es personificado por su propia persona de hijo correspondiente a ese cuerpo de hijo. Es decir, un cuerpo de un hijo A no es personificado por otra persona de hijo de otro cuerpo de hijo B, sino que cada cuerpo y humanidad de hijo es personificada por su propia persona de hijo correspondiente. El cuerpo y la humanidad del Hijo de Dios es personificado por su propia persona divina y preexistente del Hijo de Dios. El cuerpo y la humanidad del Hijo de Dios no es personificado por una persona que sea dos personas simultáneamente. Eso es absurdo. Una persona no puede ser dos personas distintas simultáneamente. Eso sería ser la misma persona dos veces simultáneamente, lo cual es una absurdidad y viola todas las leyes de la lógica, especialmente las leyes que le he citado. Bueno, preguntamos, cuando Pablo dice que Jesús es la persona del Hijo, ¿es esa persona del Hijo una persona eterna divina o es una persona humana creada? Pregunto porque Pablo ya ha declarado que Jesús, siendo la persona del Hijo de Dios, es la misma persona del Padre. Bueno, si es la persona del Padre, como dice Pablo, entonces el unicitario tendría que decir que es una persona divina eterna que encarnó. Pero como Pablo también niega la preexistencia de la persona del Hijo de Dios, entonces por otro lado tendría que decir que esa persona es una persona humana criada. Pero si la persona del Padre es la misma persona del Hijo, entonces o esa persona es una persona divina eterna o es una persona humana creada. Pero no puede ser ambos, porque según Pablo es la misma persona. Si es la misma persona, entonces la persona del Hijo existía antes de toda la creación. Algo no puede existir sin sí mismo. Esa es una absurdidad. Y por lo tanto, si la persona del Padre preexistió, entonces no hay forma de esquivar que la persona del Hijo también existió y preexistió para el unicitario. Porque Pablo dice que es la misma persona. Note que no hablo del cuerpo ni de la humanidad. Hablo de la persona que personifica a ese cuerpo de hijo. O es una persona humana creada o es una persona divina eterna. Pero no puede ser ambos porque viola la ley de no contradicción. Bueno, vamos a seguir. Ojalá puedan tener estos principios en mente porque van a ser importantes como fundamento para poder hacer análisis de las declaraciones que hace Pablo.